he intentado cuidarla en la semana, pero bueno, de varios eventos, y que lo peor que me pueden haber dicho es no hables, cosa que es imposible para mí, para los que me conocen, así que haré lo mejor que pueda. Por suerte el micrófono está cerca, pero primero que nada pedirles disculpas por eso. Después, obviamente, que agradecerle en nombre de Sofía y a todo el equipo, que una vez más es un placer. Veo caras conocidas por acá del evento. Justo pasa Pablo. Tengo por acá mi botellita. Sí, gracias. En el 2018, así que es un honor para mí poder estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar otra temática y le pedí que me avise a los 8 minutos, porque si no puedo seguir hablando y eso es un riesgo. Un poco particularmente en lo que vamos a abordar es sobre la ética de los datos geográficos, ¿sí? Entonces vamos a dar un contexto, vamos a tocar, que por suerte ya nos hicieron la introducción, sobre el tema de privacidad y la ley de protección de datos personales, en particular sobre ética, qué entendemos por ética, un aspecto sobre la enseñanza y algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. En lo que refiere al contexto, como todos sabemos, la pandemia permitió o hizo visible o expuso los datos geográficos, tanto sea como en el caso a nivel mundial o a nivel particular de lo que es Chile, el tema del uso de los dashboards, donde efectivamente se empezaron a asociar los tableros de datos, donde se empezaron a asociar la información de los casos COVID, de los contagios, con el dato geográfico. Esto cobró una gran visibilidad a nivel mundial, donde para nosotros, quienes estamos en el área, los datos geográficos era un dato permanente, era algo intuitivo y evidentemente lo tenemos asociado incluso al pensar de cada uno de los objetos que estamos trabajando, se hizo visible a nivel mundial. Entonces esto tiene algunas cuestiones buenas y otras no tanto, que también la vamos a conversar, pero sin lugar a dudas la pandemia lo que hizo fue lograr una gran exposición, una gran visibilidad de los datos. Incluso también en lo que refería al tema del uso de la localización, no solamente la visualización, sino que pasó a cobrar importancia, como es el caso de una aplicación que, si no me equivoco, se llamaba Coronavap, ¿no? La aplicación de Chile, que es la que está ahí. Y lo mismo pasó para el caso de Uruguay, donde la localización, no por un tema de que se pasaran las coordenadas, pero sí saber si estaba cerca de un caso positivo, como ustedes saben, si bien no extraía la información y había un tema de mucha seguridad en lo que refiere a no poder localizar el dato de la persona, sí estaba la localización involucrada. Entonces, efectivamente, el posicionamiento cobró un rol fundamental, no solamente en los aspectos de las aplicaciones, sino también en los aspectos de lo que refería a, en otros lugares, a las movilizaciones, dónde eran los centros que se habilitaban, cuáles eran los recorridos que se habilitaban o no, principalmente en ciudades donde se hizo obligatoriamente el quedarse en casa. Entonces, como mencionábamos, esta exposición de alguna manera de los datos geográficos ha tenido asociado algunos riesgos. Por ejemplo, una de las cosas que expuso fue el abuso por parte de quien tenía de los datos para usos quizás que no eran tan transparentes. Y después, si nos da el tiempo en la conversación posterior, les voy a contar un ejemplo de España, porque sé que andamos con los tiempos justitos. Entonces, también había, por otro lado, unos aspectos sobre el tema de la calidad de los datos, el desglose de la información. Efectivamente, ¿qué estamos dando? Y acá les voy a contar un caso que seguramente muy rápidamente, que todos lo vivieron, el caso de aquí en Chile que sucedió, cuando se representó cartográficamente o espacialmente la localización de un caso de COVID y después se incendió la casa de esa persona. Entonces, efectivamente, acá hay un tema, ahí ya se los voy tomando nota porque eso va de la mano de la ética de los datos geográficos. Entonces, evidentemente que ese es uno de los riesgos que se tiene. Como por otro lado, la calidad del dato, así como también la utilización de los datos privados y datos personales. Entonces, esto es muy rápido porque en la conversación tuvimos un intercambio de preparación previo. Entonces también se planteó, bueno, ¿qué hay a nivel internacional sobre el tema de la protección de los datos en general y en particular sobre los datos geográficos? Entonces, bueno, efectivamente la protección de los datos personales ha sido objeto de regulación de varios tratados internacionales,
Principalmente esto fue pre el fenómeno de Internet. Después, lo que sí es, no existe ningún organismo internacional que gestione la privacidad de los datos a escala global. Y hay aspectos, algunos de estos análisis del derecho internacional en materia de protección de datos personales, que vamos a tener que acudir a lo que es el derecho comparado de escala regional, en lo que es la Unión Europea, y de escala nacional, que sí lo tiene efectivamente Estados Unidos y Chile. Seguimos rápido. Estos son un poco lo que les comentaba de los diferentes normativas a nivel lo que es internacional y en particular lo que refiere a Estados Unidos y China, perdón, que vamos a seguir. Lo que sí es importante es que la privacidad de los datos está hoy puesto evidentemente en lo que es la agenda pública, ¿sí? No obstante, hay algunos países que a nivel nacional, como en el mundo entero, no hay ninguna normativa específica sobre este tema. Y por eso es que nos parece importante que el COVID nos permitió reflexionar o visibilizar sobre este aspecto fundamental de lo que es la privacidad de los datos, en particular de lo que son los datos geográficos. Y por eso ahora pasamos, esto es en realidad la situación de Uruguay, que también en realidad vengo representando, soy la presidenta de la red académica de UNGG Américas, pero bueno, ya que surgió en la charla un poco sobre comentar, en el caso de nuestro país, la propagación de las enfermedades, obviamente que infecciosas, es sin lugar a dudas un proceso espacial. Por ello los datos geoespaciales, las tecnologías y los métodos analíticos han cobrado un papel muy importante en lo que responde a toda la enfermedad de COVID, y por eso ahí se atacan algunos aspectos normativos. El dato de localización en sí, entonces entra como una categoría de datos personales, y al ser datos personales está protegido por lo que es la normativa nacional, y por otro lado el dato de localización de una persona portadora. En este aspecto está protegido conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, en lo cual se exige, y por eso está subrayado, un dolber el requisito para poder dar su difusión, que es consentimiento expreso y escrito. Esto es lo que ustedes van a ver cuando bajan una app y les da todo lo que ustedes dicen, otra vez este cartelito, pero lo que efectivamente están haciendo es cumplir con la normativa. Tenés una normativa en la cual te dice, para que yo pueda dar difusión de esto, me tenés que leer y dar tu ok. Si me validás después, suerte en pila. ¿Sí? Entonces, y esto después, que espero que nos dé el tiempito, porque me muero por contarlo de la liga. Pero bueno, yo ya lo dejo enganchado para que se queden para el panel de discusión. Pero bueno, este es un aspecto importante y no es menor. No es menor porque cuando le estamos dando ok, estamos validando y estamos permitiendo, ok, no te voy a penalizar después. No tengo nada para decir porque te estoy autorizando que tú hagas esto. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Y bueno, lo que me comentaba, para el caso de Uruguay, cuenta con normas nacionales que amparan y velan fuertemente lo que es la protección del dato individual y del dato sanitario. Con respecto a lo que es la ética de los datos, bueno, particularmente esto lo extraje de lo que es el Canvas de Data Ethics, que ahí tenemos el link para que ustedes puedan acceder, donde lo que dice y plantea es que la ética de los datos es una rama de la ética que evalúa las prácticas de los datos con el potencial de que puedan tener un impacto adverso o no. ¿Sí? O sea, particularmente pone foco en esa mirada si pueden perjudicar o puede tener una consecuencia adversa, tanto para las personas como en la sociedad en general. También en lo que refiere a la parte de los intercambios o el uso de los datos. En particular, y esto me pareció bien importante, de Michael Rosier, que es de DICARGIO, de la iniciativa, que después se los voy a mostrar, que refiere a cómo vivimos, eso es la ética, cómo vivimos juntos. La creación y el acceso a los datos geográficos significa que vivimos diferente a lo que vivíamos antes. Potencialmente, esto es algo bueno, pero para que lo sea debemos hacer el duro trabajo de decidir quiénes somos y en relación a la manipulación y al uso de los datos. Rápidamente, ¿cuántos voy? ¿Ya voy 8? Ok, muy rápido. Quiero comentarles las iniciativas de Ethical CEO, esto se los dejo. Tenemos toda la información de Locus Charter. Después también, me pareció importante, más allá de desglosar, me pareció importante que ustedes visualizaran, y paso rápidamente a la siguiente, que hay varias iniciativas a nivel internacional donde tocan efectivamente el tema de los datos geográficos, la ética de los datos geográficos en particular. Entonces ahí les dejo una información donde hay algunas propuestas de marco, incluso hay códigos de ética
que también destacan algunos de los aspectos importantes en lo que refiere a la sociedad, al uso en particular, que bueno, por allí están los links donde pueden agregar o me mandan un mail y se los detallo porque el tiempo se me vuela. Entonces, nada, rápidamente quería comentarles lo que es la red académica. La red académica, ustedes ya saben, porque ayer tuvieron varias conferencias de nuestros colegas de UNGGM, en particular UNGGM Américas, que Sofía es la presidenta. Y entonces, simplemente nuestra eso es porque terminó mi tiempo, ¿no? Nuestra red lo que hace es efectivamente dar la visión desde la academia transversal para todo lo que son los diferentes equipos de trabajo de UNGGM y en particular UNGGM Américas. Así que bueno, todos los académicos son invitados a sumarse. Entonces hicimos 2 encuestas, ¿ok? Una, lo que planteábamos era, ¿existen normas a nivel nacional en su país en lo que refiere a la penalización del uso inadecuado de la ética, o sea, todo lo que refiere a los aspectos éticos de los datos geográficos? Y por otro lado, ¿estamos enseñando sobre ética en el uso de los datos geográficos? ¿Nuestros próximos profesionales y técnicos están siendo formados en este tema o nos queda camino por recorrer? Y bueno, lamento decirles que nos queda mucho camino por recorrer, pero el 69% de los países respondieron que no existen normas de regulación. Un 54% que no existen normas estatales que penalicen el uso inadecuado. Y un 77% dice que no hay estándares sobre el uso de los datos geográficos. Entonces, en lo que refiere a la parte de los aspectos de formación en ética, sobre la información geográfica, hicimos 2 encuestas. En realidad hicimos una encuesta para las Américas, lo que es en inglés y en español, estaban las 2 versiones, y después la replicamos para Europa. Entonces aquí están un poco los resultados. Que sobre la pregunta lo que planteamos es, ¿están enseñando de alguna manera algo sobre ética en el uso de los datos geográficos? Entonces, esa pregunta era, no importaba si era un curso completo o era, doy una charla en mi curso, lo incluyo de alguna mínima manera. O sea, podía ir desde una totalidad de un curso a algo muy específico y una conversación con sus estudiantes. Entonces, de eso vemos una diferencia, un 70 y algo % de los que contestaron, los que se sintieron más cómodos respondiendo a la encuesta en inglés, mientras que los que contestamos en español, solo un 56% lo estaban haciendo. Mientras que Europa, un 78%, dice sí, lo estoy incluyendo. Después, no, el detalle de cómo efectivamente si era un curso entero o no, efectivamente los porcentajes altos correspondían a cursos pequeños, una charla, no importa, pero por lo menos se estaba abordando la temática o se estaba incluyendo en lo que ya me pasé. Sí. Mira a Sofía ahora. Yo paso rápido. Bueno, entonces, unos casos de estudio muy rápidamente que se los dejo por si les interesa. Efectivamente, ¿cómo se podía enseñar? Entonces, uno de los ejemplos es de la Universidad de Pennsylvania State University, que tienen algunas prácticas de cómo abordar esta temática. Por otro lado, tenemos algunos ejemplos mediante casos de estudio. Por ejemplo, se hacen reflexionar a los estudiantes. Si tú tenés una empresa de desarrollo de plataforma donde vas a poner una página web y te piden que expongas tal dato frente a tal otro, ¿lo haces o no? Entonces, la propuesta de poder abordar esta temática de la ética viene desde la reflexión, ¿sí? Desde la reflexión de cómo se posicionan los estudiantes y para hacerlos reflexionar. Entonces está muy claro en estos ejemplos, acá hay otro, donde justamente, donde hay algunas situaciones de conflicto de intereses, cómo se tratan estos temas, cómo se abordan, para que reflexionen y después se empieza a dar una discusión. Principalmente lo que se propicia en los diferentes ejemplos que tenemos es efectivamente, paso rápido porque allá es la última, es efectivamente que reflexiona, que se ponga la temática y se plantee y se cuestione sobre el tema. ¿Ok? Bueno, la última. Poca conciencia, lo que vimos a lo largo de esto, y es un poco las reflexiones que queremos compartir con ustedes, es que hay muy poca conciencia de la relevancia del uso de la información geográfica como apoyo a la toma de decisiones. No tanto porque no se use, sino por las consecuencias que trae ese uso. O sea, no solamente para nosotros nosotros sabemos que los datos geográficos son fundamentales, pero bueno, los efectos, ¿qué consecuencias puede traer la presentación, la calidad de esta información?
Hay una debe inclusión de consideraciones éticas al recolectar, usar, visibilizar los datos geográficos. No hay suficiente conciencia sobre su importancia ni sobre las consecuencias del uso no ético. Y hay una imperiosa necesidad de incluir estos temas, tanto en lo que es la agenda política, como sin lugar a dudas en lo que es la agenda académica. Terminé. Gracias. Muchas gracias, Rosario.